Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy? Vamos a ver una aplicación sobre modelos GARCH y sus respectivas extensiones con aplicación en RStudio, ¿no? En tal sentido, se comparte un enlace donde hay dos archivos. Hay un archivo en PDF, que es modelos de volatilidad para series financieras, y de igual manera está nuestro script o código econométrico en R llamado acciones ArchGarch, ¿no? Básicamente el objetivo de esta sesión vamos a dividirla en dos partes. La primera parte está orientada a hacer una interpretación general de lo que son las familias Garch, desde luego utilizando el estudio, y en la segunda parte de nuestra sesión vamos a ver básicamente ya lo que es la utilización de la herramienta y el lenguaje de programación. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro documento en PDF. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo lo que es la librería y paquetería que utilizamos para estimar las familias ArchGarch y sus extensiones en RStudio. Para ello es importante mencionar que la paquetería y librería que utilizamos es FruGarch. Y de igual manera vamos a mencionar algunos elementos que son importantes, especialmente en términos de la notación y sobre todo los argumentos para la distribución de modelos. Vamos a comenzar con lo que es un supuesto muy importante sobre cuál es la distribución que asume un modelo ArchGarch. De forma inicial se planteó de que las innovaciones o errores seguían una distribución de tipo normal. Sin embargo, especialmente en lo que son las finanzas, se ha demostrado de que eso no es así y de que, por ejemplo, lo más aplicado es la distribución T-Student o inclusive el error generalizado para el caso de las finanzas, ¿no? En tal sentido, vamos a ver que en la paquetería y librería RuGarch, para poder especificar familias Garch con distribución normal, básicamente el argumento es norm. Para tener una especificación de familias Garch con distribución normal asimétrica es SNorm, el S por delante. Y para, como habíamos dicho, en el caso de series financieras, lo que son las familias ArchGarch usualmente se modelan con innovaciones o errores con distribución T-Student. También existe la versión asimétrica, que desde luego corresponde la letra S por delante. De igual manera, podemos especificar lo que es el tipo de innovación para las familias Garch con error generalizado por su abreviación en inglés, HEAD, o también error generalizado asimétrico SHEAD, ¿no? De igual manera, existen otros tipos de distribuciones que pueden incorporarse en las innovaciones o errores de las familias Garch, como la
distribución normal gaussiana inversa, NIC, esto sería el argumento en R, hiperbólica generalizada, GH y P, y Johnson SU, J, SU. De igual manera, cuando utilizamos el lenguaje de programación RStudio, es importante que sepamos alguna notación que se utiliza en el lenguaje de programación y básicamente en la paquetería y librería RuGarch, ¿no? Recordemos de que las familias Arch, Garch y sus extensiones tienen dos ecuaciones. Una ecuación de media y otra ecuación de varianza. Por lo tanto, vamos a, de forma seguida, a explicar cuál es la notación en la ecuación de media y de forma posterior en la ecuación de varianza. Usualmente hemos dicho de que en modelos, las familias Arch-Garch, la ecuación media puede ser un análisis de regresión estándar, como también puede ser un modelo ARIMA, ¿no? Por ejemplo, si es un modelo ARIMA, la especificación de mu nos denota la constante del modelo ARIMA. Por otra parte, el término AR, si tiene un término autorregresivo, esto se conoce como AR1 con RuGarch. De igual manera, una salida de o especificación en RuGarch como el término de media móvil, un término de media móvil es conocido como MA1. Y de igual manera, dentro de lo que son las familias Garch simétricas, tenemos lo que es el término ArchM, que si recordamos es incluir la desviación estándar o la varianza condicional dentro de la ecuación media, ¿no? Esto es lo que se conoce como una especificación de tipo ArchM. ¿Ya? En RuGarch, si queremos señalar de que en la ecuación media está incluida la desviación estándar, que esto proviene de la ecuación de la varianza condicional, hacemos la especificación de ArchO1. Esto hace mención a la desviación estándar. Y si queremos hacer referencia a la varianza condicional para que aparezca como una variable explicativa, en la ecuación media hacemos referencia a ArchO2. De igual manera, si incluimos variables exógenas dentro de la ecuación media, como es cualquier modelo de regresión estándar, debemos hacer referencia al argumento MXREG1, ¿no? Esto es lo que significa ecuación media. Vamos a ver la notación y argumentos necesarios para, inclusive en las salidas de los resultados para la ecuación de varianza. Lo que conocemos básicamente en lo que son las familias Arch, Garch estándar o también llamados modelos asimétricos. Dentro de la ecuación de varianza tenemos una constante. Esta constante en la paquetería RuGarch se conoce como omega. Luego también tenemos un término, si tenemos un término Arch 1, por ejemplo, esto se va a conocer como alfa 1. Si hay un término, por ejemplo, Arch 2, va a ser alfa 2. Si tenemos un término autorregresivo para la varianza condicional, llamado término Garch o beta 1 en la notación estándar. Esto se conoce dentro de lo que es la paquetería RuGarch como beta 1. Si tuviéramos un segundo término autorregresivo de varianza condicional, sería beta 2 y así sucesivamente, ¿no? Por otra parte, también si dentro de lo que es la ecuación de varianza tenemos variables explicativas o variables exógenas. Para ello tendremos que hacer referencia al argumento VXREG1 y de forma sucesiva.
De igual manera, dentro de lo que son las familias Arch-Garch, tenemos las extensiones, que básicamente son los modelos asimétricos o que consideran efectos de apalancamiento o también efectos de malas noticias. ¿Cuáles son las salidas que nos va a dar R o RStudio? Por ejemplo, lo que es la familia Darch, tenemos un término asimétrico. Esto en RuGarch lo vamos a ver como eta 11. Dentro de lo que son los modelos GJR, EGarch y APARCH, tenemos un término que nos captura la asimetría. En nuestra notación de econometría, en lo que hemos visto, se conoce como el término gamma 1, y básicamente en la salida del lenguaje de programación va a ser gamma 1. En lo que son los modelos APARCH, el término de poder denotado por la letra delta, en RStudio nos va a aparecer con la letra de delta. Y por otra parte también lo que son otras extensiones como FGarch o NAGarch, donde tenemos términos asimétricos 1 y 2 denotados por la letra eta, ¿no? En nuestra especificación. Básicamente va a ser la salida que nos va a dar en el estudio es eta 11 y eta 21. Cuando tengamos estas salidas, tenemos que saber que hace referencia básicamente a estos parámetros. De igual manera, también existen otras notaciones, por ejemplo, dentro de lo que son las familias FGarch, como el término de poder 1, shock, o el término de poder 2, varianza, denotado por delta y lambda, como salidas de RStudio, o también lo que es en las familias CS-Garch, donde tenemos un componente de intercepto permanente. En nuestra notación econométrica es omega, la salida en el estudio es omega. El término autorregresivo de componente permanente, eta 1, la salida en el estudio es eta 11. El término de shock de componente permanente, conocido en nuestra notación econométrica como eta 2, es eta 21. Y de igual manera tenemos lo que son los términos Arch y Garch de componente transitorio, alfa 1 y beta 1, la salida en el estudio respectivamente. Y finalmente tenemos lo que es dentro de la familia N-Garch. Lo que es la familia N-Garch, hay un término asimétrico interpretado como lambda. La salida en el estudio, mejor dicho, es lambda. Y entonces, dada esta introducción de cuáles son las salidas del estudio, vamos a hacer la aplicación. En este caso, el objetivo de esta sesión es ver cómo se puede modelar una serie de tiempo en presencia de volatilidad, ¿no? Recordemos que la volatilidad se define como periodos de tranquilidad seguidos de periodos de alta variabilidad, luego periodo de estabilidad y así sucesivamente. Otro elemento también característico en los modelos de volatilidad es que cuando hacemos una regresión detectamos de que existe el efecto Arch. ¿Qué significa el efecto Arch? Significa básicamente la heteroscedasticidad autorregresiva y condicional, ¿no? La aplicación que vamos a ver en la sesión de hoy es una modelación de la volatilidad financiera en el retorno del precio de la compañía de Facebook. ¿Okay?
Y para ello es importante señalar, y cuando ya veamos el código econométrico, que lo que debemos conocer para poder descargar la información de Facebook, por ejemplo, en Yahoo Finance, es buscar cuál es el ticker de Facebook y el ticker o su abreviatura. Todas las compañías que cotizan en bolsas de valores, especialmente en mercados internacionales, tienen un ticker. Este ticker permite identificar a la compañía y esto lo podemos buscar en Yahoo Finance. En tal sentido, el ticker de Facebook es FB, obtenido de Yahoo Finance, valga la redundancia, y la información es de tipo diaria y corresponde a información del 1 de enero del 2008 al 8 de octubre del 2021. En tal sentido, aquí tenemos 2.263 observaciones. Una característica importante también dentro de las familias Garch es que son muestras grandes, ¿no? Básicamente las estimaciones, como son con máxima verosimilitud, recuerden ustedes que máxima verosimilitud funciona bien en muestras grandes, ¿no? Por lo tanto, aquí la cantidad de información es importante y usualmente lo que son series financieras, como básicamente la aplicación para acciones, tenemos información diaria, inclusive información por horas, información por minutos. Podríamos incluso hasta aún siendo más fino tener por segundo, ¿no? Desde luego tendríamos miles de datos. Entonces, dado esto que va a ser nuestra aplicación, también mencionamos que los precios de las acciones que se van a considerar, los precios diarios, van a ser los llamados precios de cierre ajustados. Para que podamos importar los precios de acciones de Facebook, de Google, de Amazon, de empresas o compañías que usualmente cotizan, por ejemplo, en Standard & Poor's 500, en Nasdaq. Para ello es importante instalar una librería y paquetería, que es la paquetería QuantMod. Esta paquetería básicamente nos permite que la importancia de esta paquetería es que nos permite importar lo que son los precios, ¿no? Sin que tengamos que acceder a Yahoo Finance y descargar la base de datos. Básicamente a través de esta paquetería podemos descargar. ¿Y cuáles son los argumentos que necesitamos para poder descargar una base de datos? Básicamente lo que debemos invocar es la función getSymbol. Y vamos a hacer referencia a lo que es el ticker de la compañía. La fuente que se va a extraer es de Yahoo Finance y debemos hacer también referencia al intervalo de fechas, ¿no? Usualmente son diarios. Podríamos buscar otra especificación si es que se permite, por ejemplo, para datos por minutos, como les decía. Y vamos a señalar las fechas, simplemente como es notación inglesa, tenemos en primer lugar el año, en segundo lugar tenemos el mes y en tercer lugar tenemos el día, ¿no? Ese es el orden. Ese es el orden. De hecho, hablando de la periodicidad, hay un documento, si mal no recuerdo, es de CBOT, en la cual realiza una modelación de volatilidad y dice: mi modelo sirve para predecir el precio de las acciones después de unos segundos, ¿no? Significa que después de pasado, no sé, 10, 20, 30 segundos, ya el modelo básicamente pues, no funciona, ¿no?
Y aquí es una crítica de igual manera que se comenta por ahí, que es muy complicado poder tener un modelo predictor de el precio de las acciones. Y esta es la crítica, a pesar de que la sesión del día de hoy está orientada a eso. Porque, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que si pudiéramos tener un modelo que exactamente nos pueda predecir cuál es el comportamiento de las acciones, pues todo el mundo sería rico, ¿me entienden? ¿No? Entonces, básicamente esa es la esencia. Y en el caso particular de lo que es el retorno de las acciones, este retorno lo vamos a expresar como una variación porcentual diaria en los precios de las acciones. Esto es el retorno del precio accionario. Básicamente es una razón logarítmica entre el precio de hoy y el precio de ayer, ¿no? Esto también es también equivalente a una diferencia logarítmica. Recordemos que cuando tenemos una diferencia logarítmica, esto es de igual manera equivalente a un cambio porcentual diario, ¿no? Y por otra parte, también como hemos mencionado ya en la parte previa y en otras sesiones anteriores, dentro de lo que son las series financieras se suelen utilizar tres tipos de distribución de las innovaciones para las familias Garch. La literatura relacionada y empírica sugiere lo que es la distribución T-de-Student, la distribución T-de-Student asimétrica o inclusive la distribución de errores generalizadas y su versión asimétrica, ¿no? Esto, básicamente, ¿por qué lo mencionamos esto? Porque esto es del por qué comenzamos la sesión del día de hoy explicando en el estudio cómo es que podemos especificar las innovaciones de las familias Garch. Entonces, una vez que hemos importado la base de datos y queremos ya construir nuestra serie, vamos a llamar la serie Y. Al logaritmo vamos a llamar la serie Y en primer lugar, invocando a la base de datos de Facebook, y con el signo de dólar, invocando, aparte de la base de datos, a los precios ajustados, ¿no? Este es el primer, de esta manera hemos capturado ya los precios de las acciones. El segundo punto que realizamos es convertir nuestra variable de interés en escala logarítmica, ¿no? Una paquetería y librería que nos permite realizar el análisis de los momentos estadísticos es la paquetería y librería FBasics. De igual manera, en otras sesiones hemos visto, por ejemplo, con la paquetería de psicología o SAICH, podemos realizar los momentos estadísticos. Sin embargo, esta paquetería, lo que la facilidad es que escribimos, simplemente hacemos referencia a una serie a una serie de tiempo, en nuestro caso, y hacemos referencia a los momentos estadísticos o a los estadísticos como la media, la desviación estándar, la mediana, mínima, la varianza, el valor máximo, el número de observaciones, asimetría y kurtosis, y nos aparecen los momentos estadísticos. Esta es otra forma de realizarlo, a utilizar la paquetería de psicología o SAICH, ¿no? En este caso vamos a visualizar los momentos para el logaritmo de los precios de las acciones, pero expresado en diferencia, que recordemos esto es equivalente al retorno de los precios diarios, ¿no? Y de igual manera podemos también
Podemos también realizar una prueba de normalidad de tipo Harkevera. Podríamos aplicar también Shapiro-Wilk para ver si los retornos son normales o no. Usualmente en las finanzas, usualmente los retornos no son normales, lo cual no nos sorprendería, ¿no? De igual manera, podemos realizar también lo que son análisis de percentiles, análisis de cuartiles para el retorno de los precios de las acciones de Facebook, en este caso denotado por DLY. Y bueno, de esta manera vamos a tener la salida de los 4 momentos estadísticos, los percentiles, podemos interpretar estos resultados. Aquí, por ejemplo, la media o la mediana, que es más utilizada cuando tenemos retornos que son no normales. Digamos, la probabilidad Harkevera es menor que el 5%, es del 0.1%, y la desviación estándar, la variabilidad es del 2%. Si yo divido la desviación estándar, que es del 2% de variabilidad, y un retorno promedio o mediano del 0.1%, vamos a tener un coeficiente de variabilidad del 2500%, ¿no? Esto significa de que los retornos son volátiles. Por otra parte, la simetría es positiva, lo que significa de que existen mayor cantidad de información o mayor cantidad de retornos positivos. La kurtosis es de tipo leptocúrtica. Y podríamos ver los percentiles y cuartiles para comparar los retornos en diversas distribuciones según lo observado en la muestra. Siempre, usualmente, cuando vemos cualquier serie de tiempo, debemos graficar. En nuestro caso, tenemos el precio de las acciones de Facebook desde el 2012 al 2021. Al inicio de la muestra, el precio en las acciones de Facebook estaba menos de $50, ¿no? En el tiempo han tenido un rumbo al alza, lo cual nos vislumbra de que sería una serie no estacionaria, tiene una caminata aleatoria con un rumbo al alza. Al final de la muestra vemos, si bien es cierto, ha existido una pequeña caída, ¿no?, en el último trayecto de la muestra. Sin embargo, vemos de que de $50 bordeando ya los $400. Y hay periodos en los cuales han existido fuertes choques. Desde luego, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Marzo del 2020, la aparición de la pandemia tuvo repercusiones negativas en las bolsas de valores y en los precios de las acciones. Acá también tenemos en el 2018, habría que ver qué sucedió. Hay una caída fuerte. Y bueno, en resumen, aquí podríamos ver de que los precios de las acciones en niveles, tal como están, podrían tener un comportamiento de tipo no estacionario, ¿no? Aparentemente sería una serie no estacionaria. Sin embargo, esto es diferente cuando calculamos ya la variación del retorno expresado como una diferencia logarítmica, lo cual, como mencionamos previamente, sería un retorno de los precios diarios, ¿no? De igual manera, podemos ver de que existe un ruido blanco, una serie
Ahora, en primera diferencia, que sería una serie estacionaria. Y bueno, tenemos grandes retornos diarios superior al 20%, mayor al 10%, pero también tenemos grandes caídas, ¿no? En la misma proporción, caídas que de un día a otro han superado el 10% o inclusive de un día a otro han caído en más del 20%, ¿no? Esto es básicamente, si hiciéramos un modelo de regresión, un modelo de ARIMA, tuviéramos que poner, no alcanzarían las variables dicotómicas o variables de impulso para poder modelar esto. Pero más allá, por cierto, este es un punto importante. Cuando tenemos una muestra grande, como por ejemplo hoy tenemos más de 2000 observaciones, ni siquiera verificamos el tema de la normalidad, ¿no? No verificamos el tema de normalidad porque directamente invocamos, de hecho pueden ser, los residuos pueden ser no normales, por eso no importa. Porque invocamos al teorema central del límite, el cual nos establece que los parámetros estimados, como es una muestra grande, convergen hacia sus verdaderos parámetros poblacionales. Una forma rápida en la cual podríamos visualizar si una serie es estacionaria o no es examinar la serie con correlogramas, esto es con función de autocorrelación parcial, tanto en niveles como también en primeras diferencias, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la función de autocorrelación en niveles vamos a ver de que esta va cayendo lentamente según el número de rezagos y nunca muere o nunca se hace cero a lo largo de los rezagos. Este es el patrón más característico de una serie de tiempo que este tipo no estacionario en niveles. Si ahora aplicamos una primera diferencia a la función de autocorrelación, vamos a ver de que esta cae rápidamente y se hace cero, ¿no? Por lo tanto, digamos, la primera conclusión que podemos tener es que nuestra serie sería estacionaria después de una primera diferencia. Sin embargo, esto es de forma a priori, hemos graficado, hemos visto correlogramas. Ahora lo que para probar formalmente si una serie es estacionaria en niveles o en primera diferencia, debemos realizar lo que son las pruebas de estacionalidad o también llamadas pruebas de raíces unitarias, como es Dickey-Fuller aumentada, como es Philip-Perron, como es KPSS, ¿no? Y lo que debemos, si queremos visualizar cuáles son los argumentos necesarios en el estudio, podemos invocar a la función de ayuda, help, y entre comillas, a poner la función ur.df, que eso nos va a mencionar cuáles son los argumentos de Dickey-Fuller aumentada, ur.pp, que nos va a dar los argumentos necesarios de Philip-Perron, y la función ur.kpss de forma respectiva, ¿no? Una vez que realizamos la prueba de raíces unitarias, podemos interpretar. Usualmente acá lo que debemos tener cuidado es
el tipo de la serie de tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de serie de tiempo es? En el caso, por ejemplo, los precios de las acciones en niveles, veíamos que tenía un rumbo. Entonces, por lo tanto, tendremos que especificar con drift, perdón. Y en primera diferencia, ahora veíamos de que ya no vislumbra una tendencia, entonces, por lo tanto, especificamos con ninguna. Como nuestros datos son de tipo diario, por lo tanto, al menos vamos a capturar un mes completo, ¿no? 30 días. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de las pruebas de raíces unitarias para los precios de las acciones? Lo que podemos verificar es, según D.K. Fuller aumentada y según Philip Perron, que la serie es estacionaria después de una diferencia. Y recuerden ustedes, las hipótesis nulas están volcadas. Por lo tanto, según la prueba KPS, también nos confirma de que la serie precio de las acciones en escala logarítmica es estacionaria después de una diferencia. Algo de forma posterior, una vez que hemos identificado cuál es el orden de integración, que es en una diferencia, vamos a utilizar en el estudio a través de la paquetería T-Series, un ajuste automático de un modelo ARIMA, ¿no? A través el ajuste automático de un modelo ARIMA que nos sugiera, simplemente invocando a la serie de tiempo, en este caso con la función autoarima, y por lo tanto lo que ello nos va a recomendar es un modelo ARIMA 312. Vamos a verificar nuestro modelo ARIMA 312, en la cual tenemos tres términos autorregresivos, tenemos dos términos de media móvil y tenemos, desde luego, la medida del modelo. Entonces, el primer paso es estimar el modelo econométrico. Aquí hemos estimado un modelo ARIMA para las variaciones de precio de Facebook. Y de igual manera, hemos verificado también que la prueba Box y Peer también pudiera ser Loombox, pero recordemos de que Box y Peer es más recomendado para muestras grandes, pudiera ser Box. Su probabilidad es mayor que el 10%, por lo tanto, los coeficientes de autocorrelación son estadísticamente igual a 0. Esta es una prueba de verificación según la metodología de Box-Schenck, 1976. ¿No? Y por otra parte, hemos estimado una prueba ARCH para 1 y 2 rezagos, en la cual rechazamos la hipótesis nula que los coeficientes autorregresivos son estadísticamente igual a 0 en términos de los errores elevados al cuadrado. Dicho de otra manera, aquí vemos, toda vez que la probabilidad es menor que el 5%, vemos la presencia de efecto ARCH. ¿Y qué significa efecto ARCH? Significa heteroscedasticidad autorregresiva y condicional. Por lo tanto, aquí estamos en la violación de un supuesto econométrico y por lo tanto, cuando tenemos este problema, tenemos que acudir a lo que es la estimación de las familias ARCH-GACH, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual vamos a realizar una estimación de tipo ARCH-GACH. Y vamos a ver los
resultados. Ya en la parte econométrica, cuando estimamos un modelo ARIMA, lo que debemos verificar es, en primer lugar, que los coeficientes de autocorrelación sean iguales a 0. Puede ser a través de Box y Peer o puede ser a través de Loombox. Si identificáramos outliers, viéramos muchísimos outliers. Y para verificar la prueba ARCH, lo primero que debemos hacer es rescatar los residuos. Los residuos del modelo econométrico, siempre haciendo mención al modelo y invocando a los residuos, ¿no? Una vez que guardamos los residuos, podemos ya directamente a través de la función ArchTest hacer referencia a cuáles son los residuos econométricos del modelo econométrico y realizar la prueba en 1, 2 o más rezagos respectivamente. De igual manera, también pudiéramos graficar lo que son los errores elevados al cuadrado para ver si existe algún patrón en los residuos, ¿no? Pero básicamente esta es la prueba ARCH a través de la función ArchTest. Vamos ahora a explicar cómo realizamos una estimación de modelos ARCH de manera automática a través de la paquetería y librería FUGARCH, ¿no? Que es lo primero que debemos invocar es una instrucción para que nos estime una especificación, una estimación de familias GARCH. Y básicamente lo que vamos a hacer es únicamente señalar nuestra serie de tiempo que vamos a utilizar, ¿no? Esto para obtener una estimación de ARIMA, tanto de modelo ARIMA como de familia GARCH de manera automática. Y de esta manera, el resultado nos va a dar el ajuste de un modelo ARIMA de manera automática y nos va a dar también el ajuste de una familia GARCH sugerida de manera automática según criterios de información. Si queremos especificar, aparte de lo que es, digamos, lo automático que nos puede dar el lenguaje de programación, podemos especificar el tipo de modelo GARCH. Aquí voy a mencionar algunos elementos. Esto ya es entrando al código en primer lugar, cuando hablamos de un modelo SGARCH, hacemos referencia de que es un GARCH estándar simétrico, ¿no? Sin considerar el efecto de las malas noticias. Si queremos, digamos, simular o estimar modelos alternativos, este término, donde está el valor de 1, hace referencia a la varianza, al número de términos de varianza condicional, también llamado P. Y el segundo término hace referencia al número de términos de media móvil de los errores elevados al cuadrado. Por otra parte, si no vamos a imponer una restricción en la varianza, como es el modelo eGARCH, de forma estándar vamos a poner false. Si vamos a querer un modelo con, esto es para el caso en el cual tengamos términos autorregresivos y de media móvil superior o igual a la unidad, como es el caso,
Aquí, si queremos estimar un modelo IGARCH, tendríamos que dar la opción true. Y por otra parte, también podemos especificar, podemos ver modelos alternativos especificando el orden del modelo ARMA o ARIMA en nuestro caso. Podemos cambiar los órdenes de los términos autorregresivos de la ecuación media y de la ecuación de varianza. Otros elementos importantes es si queremos incluir lo que es la presencia de un término arch M dentro de la ecuación. En este caso vamos a dar la instrucción de falso. Y si fuera verdadero, aquí pudiéramos hacer referencia si quisiéramos especificar lo que es una ecuación, un efecto arch M, ya sea con desviación estándar o con varianza condicional. Otro elemento importante también es especificar cuál es el tipo de distribución en las innovaciones de las familias Garch. ¿Es una distribución normal? ¿Es una distribución estándar? ¿Es una distribución estándar asimétrico? ¿Es una distribución de error generalizado o es una distribución de error generalizado asimétrico? Entonces, aquí las especificaciones del tipo de innovaciones lo realizamos en este argumento. Bien, entonces esa es la forma como realizamos la especificación en un modelo Garch estándar. Ahora vamos a visualizar algunos resultados de las estimaciones econométricas. Estas son estimaciones de familias Garch versión simétrica. Hemos estimado varios modelos. Hemos estimado con distribución normal, con innovaciones con distribución normal, con distribución T-de-Student, ¿no? Conforme a la literatura financiera, un modelo Garch 1.1, un modelo Garch 1.0, un modelo Garch 1.1 y un modelo Garch 0.1 especificación M. Aquí tenemos dos partes. El intercepto, tenemos en la primera parte que son términos de la ecuación media, desde mu hasta delta, y términos de la ecuación de varianza. Acá lo que debemos siempre verificar son las restricciones de los parámetros. Por ejemplo, veamos la primera distribución, la primera estimación, que es un modelo Garch 1.1, con en la ecuación media tenemos un término autorregresivo y un término de media móvil, los cuales son estadísticamente significativos y son menores que la unidad, ¿no? Luego, que tenemos el intercepto de la ecuación de varianza, no es significativo. Y si bien es cierto, son significativos el término de media móvil y la ecuación de varianza condicional. Sin embargo, si sumamos esto y son positivos, recordemos también de que estos deben ser positivos. Sin embargo, si esto sumamos, esto es muy próximo a la unidad, ¿no? Y cuando la suma de esto es próximo a la unidad, implica de que tendríamos una varianza condicional de tipo no estacionario. Luego vamos a ver lo que es la distribución T-de-Student.
la distribución T-de-Student tenemos lo que es nuestra ecuación media. Acá tenemos que tener mucho cuidado con la salida de la ecuación media. ¿Cuál es el problema? Veamos el término autorregresivo. Prácticamente es unitario, ¿no? Esto es un problema. Aquí habría un problema de especificación. De igual manera, esto significaría que el modelo no sería estacionario. Y por otra parte también vemos de que el término de media móvil en un rezago es unitario prácticamente. Aquí tendríamos un modelo MA que no sería invertible, ¿no? Esta es una violación fuerte. Si vemos las ecuaciones de las varianzas, tanto el término de el intercepto de la ecuación de varianza como el término de la varianza condicional autorregresiva son positivos y estadísticamente significativos, lo cual y es menor que la unidad, ¿no? ¿Qué representa este parámetro ni? Usualmente el parámetro ni representa el ajuste a la distribución T-de-Student. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que en distribuciones T-de-Student, para que las innovaciones se ajusten, o dicho de otra manera, sea aplicable, este valor ni debe ser mayor que 2 y usualmente tiene que ser estadísticamente significativo, ¿no? Esto, en otras palabras, representa el ajuste a la distribución T-de-Student. Si vemos también el otro tipo de modelo Garch 1.1, ¿qué es lo que visualizamos acá? Nuestros coeficientes en la ecuación media, AR1 y de media móvil, son estadísticamente significativos y son menores que la unidad. Y aquí, de igual manera, ¿cuál es la desventaja de este modelo? Es que mi intercepto y mi término de media móvil de los errores elevados al cuadrado no son significativos. Sin embargo, digamos, si yo sumo lo que es alfa 1 y beta 1, esto va a ser menor que la unidad, ¿no? Aquí otra desventaja también es que el término ni no es estadísticamente significativo. Y luego tenemos el modelo Garch 0.1. 0.1 con un término de media, con un término M, en el cual la especificación es que la desviación estándar de la varianza condicional ingresa como una variable explicativa sobre la ecuación media, la cual no es significativa. Mis términos en la ecuación media, tanto AR1 como de media móvil, son estadísticamente significativos y son menores que la unidad. Y por otra parte, si veo los parámetros de la ecuación de varianza, si veo los parámetros son positivos, estadísticamente significativos y menor que la unidad, el término de ajuste a la distribución T-de-Student es mayor que 2 y es estadísticamente significativo. Aquí la pregunta importante de todos estos tipos de modelos, ¿cuál elijo? Bueno, aquí hay dos perspectivas. Una es el cumplimiento de los supuestos econométricos y la otra es criterios de información. Según criterios de información de minimización como es Akai, Big, Shi y Hannan Quinn, el modelo donde se minimiza el más parsimonioso o donde tenemos los estadísticos menores es en el modelo Garch 1.1. Si comparamos estos valores son los más negativos de todos, por lo tanto, según estos criterios de información, elegirían este modelo. Según el criterio de razón de verosimilitud,
que es básicamente es de maximización, lo contrario de minimización. Elegimos el que tiene el valor más alto, que de igual manera corresponde a la distribución de Stude, Garch 1.1. Ahora, otro elemento importante que también podemos elegir es según la especificación, ¿no? Eso significa de que los parámetros sean estadísticamente significativos, que no existan violaciones de supuestos y que, por otra parte, existe una congruencia en que se cumplan también las condiciones de la ecuación media. Si realizamos una probabilidad ARCH, un rezago, dos rezagos, tres rezagos, vamos a ver que el primer modelo, la probabilidad va a ser, ahora ya no va a ser menor que el 1%, va a ser mayor que el 10%. Para el segundo modelo va a ser mayor que el 10%. La debilidad de este modelo, elegido con criterios de información, es que tiene una probabilidad de efecto ARCH significativa al 10%. Esta es la debilidad de este modelo, ¿no? Y el último modelo, que es el modelo Garch 01, tiene una probabilidad mayor que el 10% en todos los casos, excepto el modelo Garch 1.1. Tiene, según la prueba Loombox, coeficientes de autocorrelación significativos al 10%, en los otros casos están bien especificados. Digamos que si tuviéramos que elegir de estos 4 modelos, el modelo que cumple con todas las especificaciones econométricas es el modelo Garch 01M, a pesar de que no es significativo. Sin embargo, las pruebas de verificación del modelo ARIMA como de no heterocedasticidad son mayores al 10%. Sus parámetros son estadísticamente significativos. Según criterios de información, se elige al modelo Garch 1.1. Otro elemento también que tenemos en este tipo de modelos Garch es lo que se llama la probabilidad de sesgo, o la probabilidad de que el modelo no esté capturando información asimétrica. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es el modelo captura correctamente las buenas o malas noticias, es decir, no existe asimetría, y podemos concluir casi todos los modelos que la probabilidad es mayor que el 0.10, excepto para este primero, que aparentemente no estaría capturando un sesgo negativo. Rechazamos esa hipótesis. Esto es la especificación para estimaciones de familias Garch simétricas. Acá tenemos problema de heterocedasticidad, y una vez que hemos estimado nuestro modelo con ecuación de varianza, podemos ver que la mayoría de las especificaciones ya no tenemos el problema de la heterocedasticidad autorregresiva y condicional. Ahora vamos a ver cómo podemos estimar un modelo alternativo Garch asimétrico. Lo primero que debemos dar es el nombre del número de modelo que vamos a estimar. Vamos a poner ejemplo modelo 5, en el cual ahora vamos a especificar el tipo de modelo. Para eso recomendamos ver todas las opciones
de UGAR-SPEC. En el caso para un modelo, vamos a estimar un modelo EGARCH, el cual va a tener una especificación en la ecuación de varianza con una varianza condicional, autorregresiva y un término de media móvil en los errores elevados al cuadrado. Y en la ecuación media va a ser un modelo ARMA, un término autorregresivo y un término de media móvil, ¿no? De igual manera, vamos a especificar que la distribución de los errores va a ser de tipo normal. Perdón, desviación con T de Student. Y básicamente vamos a hacer un ajuste para esta especificación invocando a la serie de tiempo. Inclusive, una vez que tenemos estimado el modelo econométrico, vamos a ver que podemos realizar lo que son predicciones. Predicciones, por ejemplo, 10 días hacia adelante. Podemos hacer una predicción del comportamiento de la serie de tiempo, como también podemos visualizar cuál es la volatilidad histórica. Eso vamos a verlo en breves momentos. Sin embargo, vamos a ver cómo se interpretan los modelos GARCH asimétricos. Acá estamos visualizando la salida de estimaciones GARCH versión asimétricas y sus parámetros respectivos. Primeramente vamos a visualizar el modelo GARCH 1.1, en el cual los parámetros de la ecuación media son estadísticamente significativos. El término autorregresivo y el término de media móvil son menores que la unidad, lo cual siempre debemos verificar si es un modelo ARIMA. Y por otra parte, también verificamos que los parámetros de la ecuación de varianza son positivos y estadísticamente significativos. ¿Cuál es el problema en este modelo GARCH 1.1? El problema es que si yo sumo alfa 1 y beta 1, estos parámetros, la suma excede a la unidad, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos un problema de varianza condicional explosiva. Si vemos en un segundo tipo de modelo, EGARCH con ecuación de varianza 1.1, algo que es importante señalar es que en los modelos EGARCH no hay restricciones en los signos de los parámetros, es decir, nuestra ecuación de varianza puede ser positiva como también puede ser negativa. Vemos que si sumo alfa 1 y beta, va a ser menor que la unidad, por lo cual va a tener una varianza condicional estacionaria. Y por otra parte, ¿cuál es el impacto de la asimetría? El impacto de la asimetría es la suma de alfa 1 y de gamma 1. Si yo sumo esto con esto, me va a dar 8%. Y por lo tanto aquí voy a decir que una mala noticia en general incrementa la varianza condicional en 8%, ¿no? Luego, si comparo el modelo APARCH, en el modelo APARCH, de igual manera, un problema que hay es que la suma de alfa 1 y beta 1 es mayor que la unidad, varianza condicional no estacionaria. Y por otra parte también verifico de que gamma sea mayor que 0. Esto significa que existe un efecto de apalancamiento que incrementa la varianza condicional y de que el poder o el valor sea mayor que la unidad y sea estadísticamente significativo. Luego tenemos el modelo GJR, en el cual en la ecuación media los parámetros de los modelos ARMA son menores que la unidad. Sin embargo, en este modelo no tenemos parámetros de ecuación de varianza que sean significativos, lo cual
nos podría dar una mala especificación. La idea fundamental es que en la ecuación de varianza los parámetros deben ser significativos. Luego tenemos la familia CS-GARCH, en el cual tenemos nuestra ecuación media con parámetros autorregresivos e invertibles menores que la unidad, en modelos ARIMA. Y por otra parte, aquí solamente tenemos un término significativo que esto es eta 1, es el término de shock transitorio, que representa omega. Omega significa un término de intercepto permanente. Alfa 1 y beta 1 para la familia CS-GARCH representan términos autorregresivos y de media móvil transitorio. Luego tenemos lo que es un término, podemos verificar esto, eta 1 y eta 2. En la familia C-GARCH, omega, eta 1 es un término autorregresivo de componente permanente y eta 2 es un término de shock permanente, ¿no? Y luego tenemos términos de componente transitorio, ARCH, y término GARCH de componente transitorio. Acá en esta especificación de tipo C-GARCH solamente fue significativo el eta 2 o el término de shock de componente permanente. Y continuando también, los últimos modelos que tenemos son los modelos N-GARCH, NA-GARCH, AB-GARCH. De forma, en la ecuación media, los parámetros en la ecuación media son estadísticamente significativos, son consistentes entre sí. En el modelo N-GARCH, si sumo alfa 1 más beta 1, igual vamos a tener una varianza condicional no estacionaria. En el modelo N-GARCH, si sumo alfa 1 más beta 1, vamos a tener una varianza condicional estacionaria menor que la unidad y el parámetro es estadísticamente significativo. Y por otra parte, en el modelo AB-GARCH vamos a tener una varianza condicional no estacionaria, por lo tanto, siempre debemos verificar esas condiciones y que los parámetros sean estadísticamente significativos. En este caso, por ejemplo, en particular, NI nos representa el ajuste a una distribución de tipo T, el cual debe ser, como dijimos, para que se pueda visualizar esa de en las colas, mayor a 2 y estadísticamente significativos. En la mayoría de los casos lo es, excepto los modelos que nos ajustan, como el JGR y el CS-GARCH, ¿no? Aquí no son significativos. ¿Cuál es el mejor modelo? Si vemos criterios de información, según minimización, el mejor modelo es EGARCH. Según maximización, razón de verosimilitud, el mejor modelo es EGARCH también. Entonces, si vemos lo que son pruebas de especificación econométrica, deben cumplir todos los modelos, deben tener probabilidad de que no exista efecto ARCH mayor que el 10%. Casi todos cumplen, menos 2. Y que sus coeficientes de autocorrelación deben ser de forma conjunta igual a 0. Todos cumplen
excepto el primero, ¿no? Entonces, este modelo EGARCH podemos visualizar que tiene los criterios de información y tiene las pruebas de especificación. El modelo NGARCH, el modelo NAGARCH también cumple, ¿no?, con todas las especificaciones, solamente que sería la segunda mejor especificación. Finalmente, podemos utilizar el mejor modelo, que es el modelo EGARCH, para fines de pronóstico. Por ejemplo, haciendo un pronóstico 10 días hacia adelante. De igual manera, con las salidas del estudio podemos pronosticar lo que es la varianza incondicional. Y otras opciones que tenemos es calcular, por ejemplo, un valor en riesgo. ¿Qué significa un valor en riesgo? Lo peor que podría suceder al 1% de significancia estadística, o lo que es lo mismo al 99% de confianza. Lo que está con color azul son los retornos observados. Lo que está con color rojo es lo peor que podría suceder según el modelo, la peor pérdida. Lo que está con color verde es el mayor beneficio esperado al 99% de confianza. Esto básicamente muchas veces se lo utiliza para ver en cuántas veces se incumple. Por ejemplo, acá fíjense en el 2018 el modelo no predice la peor pérdida esperada, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de las observaciones a lo largo del tiempo se predice cuál sería la peor pérdida esperada, inclusive para marzo del 2020. De igual manera, también podemos ver lo que es la volatilidad condicional histórica, comparando los retornos con los periodos de mayor turbulencia según la varianza condicional. En este caso, la mayor turbulencia histórica corresponde al 2020 y la segunda corresponde al 2018, ¿no? Acá vemos, estos son los periodos de mayor volatilidad, los valores más altos, y los valores más altos, de menor tranquilidad, es los periodos donde tenemos, bueno, que en realidad es más homogéneo. Solamente son estos picos los periodos de mayor volatilidad. Entonces, en resumen, se concluyó al estimar un modelo ARIMA que existía un problema de heterocedasticidad o efecto ARCH, ¿no? Para ello, estimamos lo que son modelos ARCH-GARCH estándar y su versión asimétrica. Si comparamos entre todos los modelos, el modelo EGARCH es aquel que tiene la mayor especificación con presencia significativa del efecto apalancamiento. De hecho, visualizamos en la interpretación de los parámetros de la ecuación de varianza que una innovación negativa, una mala noticia, incrementa la volatilidad en 8%, ¿no? Para seleccionar cuál es el mejor modelo GARCH hay varios criterios. El primero de ellos es cumplir cuáles son los signos y las restricciones de los parámetros, ya sea tanto en la ecuación media como en la ecuación de la varianza condicional. De igual manera se debe probar la validez de los supuestos econométricos, Bloom-Box o Box-Peer, y la eliminación del efecto ARCH, eso es importante. Y bueno, ¿cuál es un ejercicio a posteriori? A posteriori es realizar
estimaciones alternativas con otro tipo de distribuciones en las innovaciones de las familias Garch, como es el tipo asimétrico de Student, la distribución de errores generalizados o distribución de errores generalizados asimétricos, para comparar los resultados y sobre todo la consistencia en nuestras conclusiones.